que le insuflan los dioses, y que en definitiva esa chispa divina es la verdad, es la parte divina del ser humano, es la palabra, es el pensamiento, y es lo que le permitirá entonces salvarse. No solamente ha sido creado, sino que será redimido a través de ese verbo. Esta idea está en las tres grandes culturas que nos dieron origen, las culturas indoamericanas, las culturas ibéricas y las culturas del África Negra, e incluso de otras partes de África que no son el África Negra. Así que entonces, para compartir pantalla y cerrar, vamos a ver un poquito esta idea. Este material ya habíamos dicho que lo voy a subir. Toda la complejidad que tiene esta hermosa literatura que nos es común, porque es tan difícil sintetizar el contenido de las fuentes. Bueno, y termina diciendo entonces el Popol Vuh: los señores de Xibalbá vencen a una serie de generaciones hasta que son derrotados por los hermanos gemelos, Hunahpu e Xbalanque. Por último, con el maíz amarillo, el maíz blanco, es creada la especie humana actual, primero 4 varones, luego 4 mujeres, capaces de invocar a las fuerzas progenitoras y ellos mismos reproducirse. O sea, ellos mismos ser capaces de convertirse en progenitores. Eso es una idea muy interesante. Y dicen, los formadores y los generadores dicen en el Popol Vuh: ya se acercan el amanecer y la aurora. Hagamos al que nos sustentará y alimentará, dicen las divinidades mayas. ¿Cómo haremos para ser invocados, para ser recordados sobre la tierra? Ya hemos probado con nuestras primeras obras, nuestras primeras criaturas, pero no se pudo lograr que fuésemos alabados y venerados por ellos. Probemos ahora a ser unos seres obedientes, respetuosos, que nos sustenten y alimenten. De ese modo hicieron a los seres humanos que existen en la tierra, dice literalmente el Popol Vuh. Ahora, esto es más que una relación ecologista con la madre tierra, como se ha planteado, ¿verdad? A través de la corriente del pachamamismo, se ha planteado que eso es una relación ecologista con la madre tierra. Bueno, no eran ellos ecologistas. La idea del ecologismo no existía, pero sí es más todavía que eso. Es la idea de que la tierra y todas sus fuerzas vitales, todas las fuerzas creadoras de la tierra, no están hechas solamente para el hombre, sino que el hombre está hecho para la tierra. Esto es cierto cuando pensamos que la humanidad ha empezado a dirigir las fuerzas de la evolución desde hace decenas de miles de años, cuando, por ejemplo, dimos los primeros pasos para la agricultura o la ganadería. O sea que el ser humano es un co-creador, tiene la capacidad de intervenir en el trabajo del creador. En realidad, trabajamos para lo que parece ser un plan mayor, aunque ingenuamente pensemos que somos los dueños de esas fuerzas. Es decir, nos sentimos los dueños de la naturaleza y nos sentimos los dueños de las fuerzas creadoras. En realidad somos co-creadores porque podemos intervenir en la obra de crear, de dirigir esas fuerzas, pero nos creemos ingenuamente que somos los dueños de esas fuerzas. La comprensión profunda de una misión más compleja, adquirida a lo largo de miles de años. Es decir, la humanidad ha tenido en el pasado la comprensión de una misión mucho más compleja de la que tenemos en la actualidad, que nos sentimos los dueños de las fuerzas de la naturaleza. Pero esa comprensión compleja no es tan fácil de transmitir de generación en generación, y eso impuso una rígida codificación del contenido. Es decir, cómo hacía la humanidad para transmitir a las próximas generaciones un conocimiento adquirido durante miles de años, en contacto con distintas fuerzas espirituales y vitales. Bueno, ¿cómo hacía la humanidad para transmitir eso?
tuvo que codificar el contenido de la palabra y sobredimensionar un tema que habíamos estado hablando acá, que planteaba Valeria, la faceta ritual y ceremonial de la palabra, y con ella la ritualización de toda la cultura. Palabra la cual se veía como mágica y propiciatoria, perdiendo, digamos, el contenido en beneficio de la forma. Por tanto, el capítulo siguiente al cual vamos a pasar, pero que lo vamos a desarrollar entonces en otra videoconferencia más profundidad, y ustedes lo van a poder comentar mejor, es este del culto de la palabra, o la ritualización de la palabra junto con la ritualización de toda la cultura, el surgimiento de culturas altamente estructuradas y ceremoniales. Entonces, cuando pensamos la trascendencia que tiene la palabra en la cultura humana, ya que es fundamental para mantener la propia condición humana, es decir, somos seres humanos porque hablamos. También se puede decir que la palabra en sí tiene como un poder, porque si la traemos hoy en día, la palabra que nosotros hablamos o decimos a alguien puede edificar o puede derrumbar a una persona. Por ejemplo, algo muy bizarro, voy a decir. Si vemos una persona y le decimos, wow, qué linda que estás, cómo bien que te ves, a esa persona como que la edificamos, se siente bien. Pero si la vemos y le decimos algo negativo, esa persona ya entra en otro, vamos a decir, se va a sentir mal. Entonces la palabra en sí, desde sus orígenes hasta hoy, tiene un poder de crear y también un poder de derrumbar o de destruir, ya sea, no sé. Sí, está perfecta esa observación y ese ejemplo. Si la palabra tiene poder. Cuando nombramos una cosa pasa a existir, cuando alabamos justamente a una persona, en este caso los dioses que querían ser alabados, los estamos levantando, los estamos fortaleciendo. Cuando estamos a una persona, le estamos resaltando sus aspectos negativos, la estamos destruyendo, o cuando estamos negando la existencia de algo, también lo estamos aboliendo. Entonces la palabra tiene una función creadora, destructora, transformadora, y esto los pueblos antiguos lo vieron, y por lo tanto pensaban que la palabra tenía un poder mágico. Claro, si vemos a Génesis en la Biblia, Dios creó el mundo por la palabra. Él fue nombrando cada cosa que quería que existiera, y esas cosas fueron existiendo a través de lo que él hablaba, de lo que él decía. Exacto, y ese, por ejemplo, es un punto en común con el Popol Vuh. Y después Dios le da a Adán la palabra para que nombre a los animales. Exacto, sí, entonces, sí, exacto, lo leí. Y ahí es el hombre el que aparece con el poder. El que tiene poder. Claro. Exactamente, ahí como que Dios le cede su poder. Por eso también podemos hablar que hay una parte de la Biblia que dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces podemos decir que el hombre, Dios le cedió parte de ese poder, podemos decir, cuando le dio a Adán la autoridad de él nombrar los animales, porque antes era Dios que estaba nombrando, bueno, esto llámese cielo, esto llámese tierra, esto llámese día, esto llámese noche, pero al cederle a Adán esa autoridad de nombrar a cada una de las especies, fue como que le cedió ese poder, y ahí como que se fue expandiendo, como usted hablaba recién, como que se fue. Y en el Popol Vuh es el ser humano el que tiene el poder de alimentar a los dioses. Ahora, uno puede pensar que si tienen el poder de alimentar a los dioses, pueden no alimentarlos. Exacto, eso yo estaba pensando cuando se nombraba. También es como que somos, los dioses crearon al hombre como siervos para servirles. Una vez más volvemos, ya sea por medio de la alabanza, que ellos reclamaban alabanza, reclamaban comunicación. Al no poder eso, también, bueno, no se puede eso, van a servirnos de otra manera, más aquí o más allá,
el hombre fue creado, si lo vemos de esa manera, ¿no? Por los dioses para servirles a ellos, no que ellos sirvieran al hombre. Enfocando más o menos esa idea, ¿no? Sí. Entonces es muy importante porque acá, seguramente que el padre Jiménez, que era el que estaba recogiendo la tradición, habrá pensado, bueno, tengo un punto en común, pero un punto en común que yo acá les puedo ofrecer a este pueblo, la idea de un Dios que tiene otra relación con el hombre. O sea que no son los hombres los que tienen que alimentar a esos dioses, ¿no? O que ellos pueden rebelarse, digamos, contra esas divinidades que los obligan a alimentarlos, que básicamente Claro. los alimentaban con sangre humana, ¿no? Y podemos ir ahí al principio cuando usted hablaba de la semilla que fue germinada, pero cada quien tomó su decisión, si servía o no servía. O no, no lo podemos relacionar así. Sí, sí, porque aparece además, es una parábola de Cristo, el sembrador. Claro, el sembrador sembró en distintas partes y después cada cual, según en la tierra que caía, crecía o no crecía, tomaba su dirección, como quien dice. Exacto. Entonces, depende de dónde caiga, o sea, no es solamente la palabra, es la interacción de la palabra con el ambiente. Ahí está. O sea, evidentemente en esa parábola, la zona donde crece, no solamente la zona geográfica, sino o la zona de un cultivo, una huerta, sino que es la humanidad y son las distintas culturas. Ahí está. Claro. Así que me parece perfecta esa observación también. Y bueno, eso lleva, el haber observado el poder de la palabra, es lo que lleva a la ritualización de la palabra y la ritualización de toda la cultura, formándose en estas primeras civilizaciones sociedades muy rígidas. La condición humana depende entonces de esa palabra y la transmisión de los conocimientos, varias veces milenarios. Y por eso podemos entender que se haya sacralizado la palabra y se haya codificado de manera rígida. En todas las civilizaciones coexiste una dimensión marcadamente ritual, formal, objetiva, comunitaria de la palabra, cuya finalidad es la conservación exacta de esa cultura, con otra espontánea, subjetiva, emotiva, personal, innovadora y creativa. El resultado es un equilibrio. Y podemos encontrar estas dos dimensiones en las tres culturas a las cuales nos referimos, e incluso podemos ir un poquito más lejos y encontrar estas dos dimensiones en las fuentes en las cuales estuvimos trabajando. Entonces, por considerarse de origen divino, generada a partir de la palabra, el verbo, la palabra pensamiento es considerada central en todas las civilizaciones, también en las que se encontraron en América. Encuentro en América de civilizaciones más o menos violentos, más o menos pacíficos, hacia el año 1500. Y en África tenemos un ejemplo muy interesante. Hasta la edad de 42 años, el hombre vivía en Bafur. Esto es una cita que tomo de Jean Banciná, que es un investigador de las culturas del África negra, y nos dice, hasta los 42 años, el hombre que vivía en Bafur, zona alta del río Senegal, como si asistiese a la escuela de la vida, nos dice Banciná, este antropólogo, sin derecho a la palabra en las asambleas, sino excepcionalmente. Debía seguir todavía la escucha y profundizar los conocimientos que había recibido a partir de su iniciación a los 21 años. A los 21 años se había iniciado en aquello que vimos hace unos instantes, y luego seguía sin poder usar la palabra, sin poder opinar en las asambleas, hasta los 42 años, porque consideraban que toda esa etapa tenía que ser de escucha de los demás, ¿no? Entonces, para ver hasta qué punto se sobrevaloraba la sociedad, la comunidad, por encima del individuo.
y hasta qué punto se sobrevaloraba la palabra. Ahora, eso en África, para irnos un instante a África y ver eso en una cultura. Luego, si nos pasamos a América, otra vez al Rabinal Chi de los mayas, que dataría del siglo XIII. Ahora nos vamos a la obra de teatro. Recién vimos el Popol Vuh, el texto, digamos, la Biblia maya, y ahora nos pasamos a el siglo XIII, que sería el siglo que surge el Rabinal Achí, seguramente al principio muy ritual todavía, seguramente más que obra de teatro, al principio fue rito con distintas etapas, pero que en algún momento del año 1500 se pudo pasar este Rabinal Achí a texto alfabético, y hacia el año 1850 se pudo dar a conocer al resto de la humanidad, porque había permanecido oculto, a través del líder comunitario Bartolo Sis. Bueno, en este texto hay dos protagonistas que habíamos visto que acaparan la atención del espectador, que son el capitán o varón de los Rabinalev, Rabinal Achí, del pueblo de Rabinal, en Guatemala, la antigua Cuauhtémalán, porque cuando los españoles llegan a Centroamérica hay un lugar que encuentran que se llama Cuauhtémalán, de ahí viene el nombre Guatemala, significa el país de los bosques, y el agresor e invasor de su territorio sagrado, el capitán o varón de Quiché, el Quichevinac o Queché Achí. Está claro que las escenas de la obra son en realidad momentos en la celebración de un rito que condensa e interpreta una serie de acontecimientos que representan un momento culminante en la historia de los Rabinal. O sea, que seguramente ahí hay una serie de hechos históricos, algunos se han podido comprobar que son históricos, eso luego fue condensado, fue cristalizado en una serie de ritos, de ceremonias, y luego a su vez esas ceremonias fueron adaptadas y tomaron la forma de una obra de teatro que se representa hasta el día de hoy entre los Rabinalev, que son los mayas de la ciudad de Rabinal en Guatemala. Los dos contendientes entonces, que son Rabinal Achí y Quichevinac, se desafían mutuamente hasta que uno vence al otro. De la fidelidad con la que se representa la obra depende la memoria histórica. Por eso es muy importante para los mayas de esa ciudad de Rabinal representarla todos los años y de memoria y con la mayor fidelidad posible a su tradición. Nada es improvisado en esta obra de teatro, a diferencia del teatro español del siglo XVI y el teatro inglés del siglo XVI, que eran teatros donde se improvisaba. Acá no hay nada en esta obra, que es también antigua, tiene 500 años o más, no hay nada que se improvisara, nada que se dejara a la espontaneidad. Por parte de los protagonistas que actúan siguiendo un estricto ceremonial, que era el protocolo de guerra. O sea, eso no solamente es que estamos frente a una obra de teatro, sino que era el protocolo de guerra, lo que un guerrero le tenía que decir al otro en el momento que peleaba. Quien desea ser iniciado en la cultura de los mayas, esto como la Ilíada para los griegos, el que desea ser iniciado en la cultura de los mayas, sabe que si se enfrenta con otro, le tiene que decir así lo mismo que Rabinal Achí le dice a Quichevinac, porque esa era la fórmula cuando un guerrero se encontraba con el otro. Aprende entonces, cuando uno lee esto, cómo los mayas se dirigían, los mayas antiguos, se dirigían unos a otros. Junto con ciertos hechos de base histórica, porque también aprendemos historia de los mayas leyendo esto. También aprendemos sus nociones de Estado, sus nociones de poder, más que de Estado, porque ahí en la obra aparece un rey, de política, de guerra, de espacio, cómo veían el espacio los mayas, los valles, las montañas, de tiempo histórico, porque se habla de un calendario de 260 días, de protocolo de guerra, de qué es lo que yo tengo que hacer cuando me voy a enfrentar al otro en una guerra, y hasta de amuletos mágicos, que se menciona también en el texto. O sea, despierta en nosotros el conocimiento de otra cultura. Esa sería la parte que germina en nosotros al tomar en contacto, al estar en contacto con esa otra cultura. Nosotros decimos, ah, mira, eran así.
Ah, mira, elementos en común. Ah, mira, qué interesante. Entonces, el contacto con esa otra cultura está haciendo también germinar cosas buenas en nosotros. Como observa Nidia Burgos, en esta obra se pueden distinguir diferentes dimensiones, y esas dimensiones están todas conectadas. En primer lugar, hay un uso rígidamente ceremonial en este contexto de dramatización. Dice Nidia Burgos, que estudió las semejanzas y diferencias que puede haber entre la Rabina Lachi y Tirante el Blanco, una novela de caballería. Dice, Rabina Lachi, al formular sus acusaciones, toma sin cesar por testigos el cielo y la tierra. ¿Se acuerdan que hemos visto esto? Que es una cosa como muy interesante. Toma siempre por testigos el cielo y la tierra. O sea, la importancia de la palabra dada. La palabra dada, la promesa, el juramento, el cumplir, ¿no? Tomo por testigo el cielo y la tierra. Y también como criterio de verdad. Si yo tomo por testigo el cielo y la tierra, debe ser que estoy diciendo la verdad. Si no me animo, debe ser que estoy mintiendo. Empleando las mismas expresiones, comienza repitiendo palabra por palabra la mayor parte del discurso de su interlocutor. Es decir, que yo, semejante a lo que hemos visto de África, recién, en la región de Darfur, yo tengo que estar a la escucha, tengo que haber desarrollado la escucha, hasta tengo que haber memorizado lo que me dijiste, porque después cuando tenga que intervenir, tengo que repetir palabra por palabra lo que me dijiste, como ejemplo de que estuve con atención. Para lo cual estos pueblos hay que tener en cuenta que eran culturas orales, y que las culturas orales tienen más capacidad de memoria que una cultura escrita. Así que repetía palabra por palabra el discurso de su interlocutor, antes de responder. Y después sí, la responde con toda energía. Y este a su vez introduce previamente a su respuesta el parlamento de Queche Binac. Estos reiterados recitados representan la ideología oficial de ciertas sociedades rituales y cerradas que han entronizado a la ceremonia como realidad última de su mundo, a un punto tal que no es el contenido el que determina la forma, sino que es esta la que crea el contenido, nos dice Nidia Burgos. Bueno, acá vamos un poquito más, y después de esta hora se nos va a cortar, y retomaremos en una próxima videoconferencia. El varón o capitán de los quiché va hasta las afueras de la fortaleza de, acá tenemos los nombres mayas que son complejos, ¿no? Para sintetizar podríamos decir Caquiú, pero el nombre completo de esa fortaleza maya en Guatemala es Caquiú, Silic, Caco, Caonic, Tepe, Canic, ¿no? En las afueras de esa fortaleza es que ocurre esta lucha entre los dos guerreros, que primero es verbal. Entonces el varón o capitán de los quiché desafía, afuera de la fortaleza, a Rabina Lachi, al capitán de los Rabinal. El varón de los Rabinalev responde de manera establecida y repitiendo el parlamento del varón de los quiché, pero haciéndole ver que por comprometer su palabra ante el cielo, la tierra y su adversario ha sellado su suerte. O sea, el hecho de que se ha comprometido al hablar, con eso ha sellado su suerte. Y le dice, valeroso varón, hombre de los Cabek Queche, esto has dicho ante el cielo, ¿no? Esto has dicho, te tomo la palabra. Esto has dicho ante el cielo, ante la tierra. Acércate, ven pronto, es lo que dijo cuando lo desafió. Serás el único a quien no acabaré por cortar la raíz, el tronco, ese jefe de los Chacab, de los Samán, de los Cayuc, de Rabinal. ¿Así dijiste? Sí, efectivamente, aquí está el cielo, aquí está la tierra. Te entregaste, por imprudencia, al hijo de mi flecha, al hijo de mi escudo, a mi masa yaqui, a mi hacha yaqui, a mi red, a mis ataduras, a mi tierra blanca, a mis hierbas mágicas, a mi vigor, a mi valentía. Sea así o no sea así, yo te enlazaré con mi fuerte cuerda, mi fuerte lazo, ante el cielo, ante la tierra.
el cielo, la tierra, estén contigo, valiente varón, hombre prisionero y cautivo, ¿no? Le dice en el momento que lo enlaza, y lo toma prisionero, y luego comienza una discusión entre uno y otro, donde uno le reprocha al otro ser el causante de las desavenencias. Y asistimos a una polémica sobre una historia que no conocemos, que comenzó antes, y que solo vamos a participar de manera indirecta a través de los reproches que uno le hace al otro. Y de esa manera entenderemos lo previo a esta historia maya. Bueno, dice Nidia Burgos que acá hay un amor por la palabra, una frondosidad, una retórica de gente que realmente ama la forma de la palabra, pero donde está todo el tiempo marcándose la ideología de esa cultura. La palabra jurada, la palabra comprometida, la esencia de la palabra, el poder mágico de la palabra, sin la palabra y su función mágica, ritual y ceremonial. El efecto es estético y es sublime. Uno lee esto y dice, qué maravilla. Aunque el hecho que se narra sea cruel, porque el hecho es que hay un enfrentamiento, que toman a uno prisionero y que lo van a sacrificar después, porque así termina la obra. Como las pinturas de Bonampak. Las pinturas de Bonampak son preciosas, tienen un colorido divino, y lo que están representando es un prisionero que es enlazado, que será sacrificado, que le arrancan las uñas, bueno, es que lo están pateando, que le tiran del pelo, pero la pintura en sí es de un colorido y una belleza impresionante. La sobrevaloración de la dimensión formal del rito por encima de su sentido y contenido ya parece cuestionada en la Biblia. O sea, parece cuestionado por todos los grandes reformadores de todas las épocas, en todas las culturas. La sobredimensión del rito por encima del contenido mismo religioso, el sentimiento religioso, la fidelidad ante Dios. En el caso del Antiguo Testamento está muy claro en Jeremías e Isaías, y luego en Jesús, en el Nuevo Testamento. En Juan primero, luego en Jesús. En la India es el budismo el que combate el ritualismo del hinduismo. Es una de las críticas más duras que estos reformadores dirigieron a las sociedades antiguas de las cuales provenían. Es esa ceremonialismo, ritualidad. Pero como también hace notar Nidia Burgos, esta característica ceremonial no aplica solamente al protocolo de los guerreros. No es, lo que vemos en Raminalachi es para todo el mundo. Se extiende a toda la vida. Por eso mismo las civilizaciones antiguas tienden a tener ideas fatalistas, ideas trágicas de la existencia colectiva e individual. Porque hay ahí una tragedia en lo que son los intereses de la persona humana y lo que es una sociedad muy rígida, muy convencional y con normas crueles para los seres humanos. La tragedia en este caso viene de la contradicción entre las severas fórmulas sociales y las convenciones personales. Dice Nidia Burgos, ambos héroes, el varón de Rabinal y el de Queché, alcanzan en estas peripecias su total medida de grandeza, concretando el perfil heroico exigido por aquella sociedad. El de Queché elige libremente su muerte, pero no la busca en forma deliberada. Al contrario, cuando es tomado prisionero, intenta sobornar al varón de Rabinal para que lo libere. Además, el aborrecimiento de la muerte se halla implícito en la nostalgia con que se refiere a los manjares y excelencia de su tierra, a los pedidos realizados in articule mortis y también a la tristeza de la despedida simbólica de sus valles y montañas. No sigo leyendo más adelante, porque ustedes lo pueden leer, y nos queda poco tiempo. Pero entonces, lo que plantea Nidia Burgos es la palabra convertida en forma solamente, ritualizada, representa la ideología de una sociedad que también funciona así, y que por lo tanto le está planteando un destino trágico al ser humano, que el ser humano es heroico en la medida que lo acepta. Dejamos por acá. ¿Les parece? Sí, profesor.
Se nos va a cortar, pero ¿algún comentario? No, profe, se entiende bien. Ahí está. Muy claro todo. Y bueno, y eso le da una belleza particular al Rabin Alachí. Igual que la Ilíada dice cosas terribles, pero tiene su dimensión de belleza. Esto también tiene una dimensión de belleza, de heroísmo, pero el mensaje es el mensaje trágico de la propia tragedia griega, porque también entre los griegos la persona estaba sometida a la fuerza del destino y finalmente tenía que optar por someterse a ellas. El cristianismo va a cambiar esto. Ahí está la epifanía de la cosa. Bueno, nos quedan unos minutos. Yo les doy el tiempo por si quieren agregar algo, se nos corta y cuando se corte lo voy a convertir a este material para que después ustedes puedan verlo en YouTube y al mismo tiempo les voy a subir el texto. ¿De acuerdo? Espero entonces, me está como llamando, no sé quién es, pero voy a mirar un poco el celular mientras ustedes tal vez se les ocurre alguna idea. Profe. Sí, decime. O sea que ahora que usted habló de tragedia, se me viene a la memoria. En la tragedia griega es el héroe siempre es muerto en un lugar específico frente a un público, generalmente frente a la casa, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama este. Se nos va a cortar, pero cuando la próxima conferencia trata de acordarte para plantearlo de entrada, porque ahora Dale. tenemos menos de un minuto. La próxima conferencia trata de acordarte y lo planteas al entrar. Dale. ¿Tá? Porque ahora mismo se nos corta, y si no va a quedar cortado. Anotátelo para la próxima, porque va a salir el tema del héroe. En la próxima ya arrancamos con eso, con tu reflexión, que seguramente va a ser muy rica. Ahora me está saliendo menos de un minuto, así que yo, previendo... Salimos, profe, entonces. Y pueden salirse.